Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Demet Özdemir y Can Yaman revelan por primera vez cómo comenzó su romance en el set. Todo sucedió durante una entrevista exclusiva en un programa de entretenimiento muy íntimo. Demet, con una sonrisa tímida y una mirada que lo decía todo, confesó: fue en nuestro primer día en el set, lo vi entrar con esa energía tan suya, y pensé, este hombre es diferente. No puedo negarlo, me gustó desde el primer segundo. La presentadora, sorprendida, le preguntó si era la primera vez que lo admitía públicamente, y ella asintió con un gesto cómplice. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos fue que Can Yaman, sentado a su lado, interrumpió con una carcajada suave y dijo: ¿y crees que yo no sentí lo mismo? La vi y fue como si el tiempo se detuviera. Me dije, ella será parte de mi vida. Esa confesión espontánea hizo que el público presente estallara en aplausos. Según contaron, la química entre ambos fue inmediata. Durante las primeras escenas juntos, apenas podían dejar de mirarse. Demet recordó una anécdota que hizo reír a todos. En una de las tomas, teníamos que mirarnos con seriedad, pero yo no podía dejar de sonreír. El director se enfadó un poco, pero creo que ya todos sabían lo que estaba pasando. Can, por su parte, confesó que intentaba mantener la profesionalidad, pero que era imposible ignorar lo que sentía. Había algo en su forma de hablar, en cómo se movía. Me atrapó sin darme cuenta. Estas palabras, dichas con tanta sinceridad, reforzaron la imagen de una pareja que vivió un verdadero flechazo. La entrevista avanzó con momentos de complicidad, risas y miradas que no dejaron lugar a dudas de que lo que contaban era real. La presentadora quiso saber cuándo fue el momento en que se dieron cuenta de que estaban enamorados, y Demet, sin dudar, respondió: creo que fue la tercera semana de rodaje. Nos encontrábamos fuera del set, tomando un café, y me di cuenta de que podía hablar con él de cualquier cosa. Fue natural, como si lo conociera de toda la vida. Can añadió que ese mismo día sintió que algo había cambiado. Me di cuenta de que no quería que ese momento terminara. Ahí entendí que lo que sentía era amor. Lo más llamativo de la conversación fue la forma en que ambos recordaban esos primeros instantes, como si fueran escenas de una película romántica. Demet incluso bromeó diciendo: si lo hubiéramos grabado, habría sido el episodio más visto de toda la serie. A lo que Can respondió con una sonrisa: pero la vida real fue mucho mejor. Demet continuó relatando que, aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto para evitar rumores y distracciones en el rodaje, no pasó mucho tiempo antes de que el equipo empezara a notar las miradas furtivas. Las conversaciones prolongadas y esas pequeñas sonrisas que compartían sin razón aparente. Era inútil disimular, dijo riendo. Los que trabajaban con nosotros se daban cuenta, aunque no dijeran nada. Can intervino, recordando un momento muy especial. Una noche, después de grabar una escena particularmente intensa, nos quedamos solos en el set. Las luces ya estaban apagadas, y solo quedaba una lámpara en una esquina. Nos sentamos en el suelo, hablando de nuestros sueños, de lo que nos gustaba de la vida, y sin darnos cuenta, amaneció. Creo que ahí sellamos algo que ni siquiera entendíamos del todo en ese momento. La presentadora, intrigada, quiso saber si esa complicidad se trasladó a las escenas románticas que tenían que interpretar. Demet asintió con un brillo travieso en los ojos.
totalmente. No hacía falta fingir, todo era auténtico. Creo que el público lo sintió, por eso la serie tuvo tanta repercusión. No actuábamos el amor, lo vivíamos. Hubo risas en el plató cuando Khan recordó que, en una escena de beso que debía durar solo unos segundos, el director tuvo que cortar porque se habían perdido en el momento. El equipo entero nos miraba como diciendo, chicos, recuerden que esto es ficción, pero para nosotros, ya no lo era. Poco a poco, la conversación se fue volviendo más íntima. Hablaron de los retos de mantener una relación mientras trabajaban juntos, de los días de cansancio y de las discusiones inevitables. Claro que discutimos, admitió Demet, pero siempre terminábamos riendo. Era imposible enojarse mucho tiempo. Khan, con voz más seria, confesó que uno de los momentos más difíciles fue cuando tuvieron que grabar escenas de tensión entre sus personajes, mientras en la vida real estaban en su mejor momento. Era extraño fingir que nos alejábamos, cuando en realidad solo queríamos estar juntos. El público escuchaba embelesado, como si presenciara el making of de una historia de amor real y televisada al mismo tiempo. La presentadora, consciente del interés, les preguntó si pensaban que su relación habría surgido igual fuera del set. Demet reflexionó unos segundos antes de responder, creo que sí. Hay conexiones que simplemente están destinadas a ocurrir. Tal vez nos habríamos encontrado en otro lugar, en otro momento, pero el resultado habría sido el mismo. Khan asintió y añadió, el set solo fue el escenario. Lo que pasó entre nosotros iba más allá de cualquier guión. El ambiente se llenó de un silencio dulce, roto únicamente por los aplausos del público. La química que ambos desprendían en ese momento era la misma que los había unido desde el primer día. Y mientras la entrevista llegaba a su fin, la presentadora no pudo evitar comentar, creo que todos aquí sentimos que acabamos de ver el capítulo más romántico de sus vidas. Demet y Khan se miraron, sonrieron y, sin decir una palabra más, dejaron que esa conexión hablara por ellos. Así que, si quieren seguir descubriendo más historias como esta, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos en los comentarios qué opinan de esta revelación de Demet y Khan. ¿Creen que su amor fue un flechazo del destino? Los leo.